Muy buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien. Voy a hacer, antes de comenzar, un pequeño paréntesis para agradecerles a cada uno de ustedes por estar del otro lado, por escuchar las clases y participar activamente en las diferentes redes con las diferentes profesoras de todos los turnos y también por adaptarse a esta nueva modalidad virtual que todos estamos aprendiendo, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por eso. Y hoy vamos a trabajar el tema de puericultura. Para comenzar a hablar de puericultura, primero vamos a preguntarnos qué es la puericultura. El término tiene su origen en latín. Según la Real Academia Española, se compone de dos palabras, puer, que significa niño, y cultura, que se traduce como cultivo o crianza. Podemos decir que la puericultura es el desarrollo de planes para el cuidado del niño, tanto en su aspecto físico, psíquico y social durante los primeros años de su vida. Además, también da a conocer y pone en práctica todas aquellas normas tendientes a evitar enfermedades y asegurar un buen desarrollo fisiológico del niño. Básicamente, su principal objetivo es facilitar el desarrollo sano, ¿sí? Y promover un crecimiento saludable para los niños. La puericultura puede subdividirse según la etapa de desarrollo del niño. Entonces vamos a decir que se encuentra la etapa preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y postnatal. En la etapa preconcepcional, el objetivo es lograr el mejor estado de salud posible de los futuros padres, al fin de alcanzar el embarazo en las mejores condiciones. También se deberá prevenir, diagnosticar y tratar las afecciones que pueden afectar a la futura gestación, evitándola o disminuyendo su impacto en la medida de lo posible. La puericultura preconcepcional, entonces decimos que es aquella que va a abarcar todos los eventos y las condiciones de la pareja antes del momento de la concepción. Entonces es previo al momento de la concepción. En este sentido, va a examinar y analizar el estado de salud de los futuros padres. Va también a determinar, va a descartar, va a tratar o prevenir enfermedades que pudieran afectar la salud del niño. Todo esto sin dejar de lado, ¿no?, la función que vamos a tener, que es orientar la planificación de la paternidad. Y también ver los distintos factores que se van a presentar, tanto biológicos como físicos, como sociales y psicológicos. En la etapa prenatal va a abarcar todos los eventos que ocurren desde la fecundación del óvulo, pasando por la gestación hasta el parto, y se encarga de los cuidados de higiene, salud y nutrición de la embarazada. Una adecuada vigilancia médica prenatal, información referente al proceso de gestación y preparación física y psicológica para el momento del parto. Dentro de esta etapa se encuentra el control prenatal. Se entiende por control prenatal a la serie de entrevistas o visitas programadas de la embarazada con los integrantes del equipo de salud, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza, ¿sí? Un control prenatal eficiente debe cumplir con estos 4 requisitos básicos. Debe ser precoz, periódico, completo y de amplia cobertura, ¿sí? La primera visita debe efectuarse tempranamente, en lo posible durante el primer trimestre de la gestación. Esto permite la ejecución oportuna de las acciones de promoción, protección y recuperación de salud,
que constituyen a la razón fundamental del control, ¿sí? Además, torna factible de la identificación temprana de los embarazos de alto riesgo, aumentando por la posibilidad de planificar eficazmente el manejo de cada caso en cuanto a las características de atención obstétrica que debe recibir. Entonces, mientras más temprano se acerca la embarazada al servicio de salud, nosotros tenemos más tiempo en evaluarla y percibir si existe un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Poder diagnosticarla tempranamente. Debe ser periódico, la frecuencia de los controles prenatales varían según el grado de riesgo que presenta la embarazada. Para la población de bajo riesgo se requieren 5 controles. Como decía anteriormente, si existe un embarazo de alto riesgo, esto quiere decir que la frecuencia del control va a ser más a corto plazo. Debería ir más veces al centro de salud. Debe ser completo. Los contenidos mínimos del control deberán garantizar el cumplimiento efectivo de las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Y debe ser de amplia cobertura. En la medida que el porcentaje de la población controlada es más alto, lo ideal que abarque a todas las embarazadas, mayor será el impacto positivo sobre la mortalidad materna y perimaterna, ¿sí? Mientras más llegue la cobertura de salud a las madres embarazadas, nosotros tenemos más ganancia en ver si existe algún riesgo, ¿sí? Para poder evitarlo. El objetivo del control prenatal es brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y la crianza, prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo, vigilar el crecimiento y vitalidad del feto, detectar y tratar enfermedades maternas clínicas y subclínicas, aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo, preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento. Dentro de esta etapa nuestro rol es fundamental, ¿sí? Ya que vamos a ser los primeros agentes de salud en tener contacto con la paciente, con la mujer embarazada. Dentro de nuestros cuidados vamos a implementar el control de signos vitales, el control de peso y talla. ¿Sí? Dentro del control de signos vitales vamos a tomar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Ahí nos van a dar los márgenes de los parámetros normales, ¿sí? De los parámetros en realidad que maneja esa paciente, ¿sí? Y tenemos que evaluar si están dentro de los rangos normales. Si una paciente está con una tensión arterial elevada, eso nos va a dar una pauta, una alarma, entonces deberemos informar y esa paciente deberá controlarse más seguido la tensión arterial o deberá acercarse al centro de salud, ¿sí? Control de peso y talla nos va a dar también un parámetro del peso con la que inicia la paciente, ¿sí? Y vamos a ir evaluando dentro de los próximos controles si va aumentando de peso o asimismo bajando de peso. Entonces eso también nos va a dar un parámetro de que nos va a dar una pauta si esa paciente está aumentando de peso gradualmente, como se espera, o está disminuyendo su peso, ya sea por falta de nutrientes o falta de alimentación básica, ¿sí? O si esa paciente presenta náuseas y vómitos repentinas, que en los primeros trimestres se espera, ¿sí? Que es normal o es un
una paciente que no tolera los alimentos, entonces presenta vómitos y la cantidad frecuente de vómitos se llama hiperemesis y también puede disminuir su peso por los vómitos que presenta. También debemos implementar el rol de educadores, ¿sí? Nosotros debemos explicar el propósito y la naturaleza del examen médico a que se debe someterse la paciente, la embarazada. Hay muchas pacientes que son primerizas o desconocen o es la primera vez que van a un centro médico y es la primera vez que hacen un control de salud, entonces desconocen, ¿sí? Nosotros debemos explicar cada paso en que se somete la paciente, cada estudio, en qué consiste, ¿sí? Si la paciente se debe realizar una ecografía, debemos explicarle qué es una ecografía, para qué se utiliza esa imagen, por qué le están pidiendo esos controles, ¿sí? Mientras más sepas la paciente, menos miedos tiene y menos incertidumbre tiene, ¿sí? Se siente más segura de ella misma y se siente más segura de lo que le están realizando. Darle a conocer las instalaciones y las normas de la institución, manejo de turnos y días de atención de profesionales. Esto es muy importante porque si la paciente va al centro de salud, al hospital, debe conocer dónde acercarse si tiene una urgencia, si tiene que la derivan con otros especialistas, dónde debe sacar el turno, ¿sí? Cómo lo debe pedir, qué sistema utilizan en ese establecimiento, ¿sí? Más que nada para que la paciente no esté deambulando, desconozca dónde está, ¿sí? Darle más contención en cómo manejarse luego de retirarse del consultorio. Acompañarla a registrar sus signos vitales mientras se someten a los exámenes correspondientes, informarle de sus necesidades individuales y remitirlas a otros servicios u organismos, por ejemplo, de asistencia social o de nutrición y dietética. Como decía anteriormente, si esa paciente disminuye de peso, puede haber muchos factores porque hay un descenso de peso, pero si dentro de ese descenso de peso es porque la paciente no tiene los elementos o los alimentos, mejor dicho, necesarios para una buena alimentación, nosotros tenemos que detectar dentro de la anamnesis, dentro del interrogatorio inicial, ¿sí? Que posiblemente esa paciente necesita de alguna asistencia social, de algún agente, no un agente externo, ¿sí? Para que la asesoren y pueda llegar a una alimentación balanceada o más adecuada. Bueno, y por último dice entrevista con la embarazada y anamnesis completa, ¿sí? Esto es lo que decía principalmente. Dentro de la anamnesis, dentro de la entrevista, debe ser lo más completa posible. Debemos interrogar, ¿sí? Ver las necesidades a que se enfrenta esta paciente, ¿sí? No nos olvidemos que es la primera vez que nosotros vemos a la persona, entonces la debemos conocer y debemos saber sus inquietudes, ¿sí? Y sus falencias en las que nos compete. Continuamos con la etapa natal, que son las condiciones favorables que deben determinar para un adecuado nacimiento. La enfermera, nosotros los enfermeros, tenemos que indicar a la madre cómo descansar al comienzo del trabajo de parto, durante las contracciones y después de ella. Tenemos que tratar de disponer una cama de manera adecuada, ¿sí? Favorecer el clima, ¿sí? El ambiente dentro de lo posible, ¿sí? Dentro de la institución que nos encontremos, darle el mejor confort que le podemos brindar. Mantener,
tenemos que mantenernos alerta a manifestaciones de cualquier complicación durante este periodo, para lo cual deberemos registrar periódicamente los signos vitales de la madre con la frecuencia que demande el progreso de parto. ¿Sí? Tenemos que estar atentos ante signos de alarma. Vamos a buscar signos de alarma. Entonces, con esto tenemos que controlar frecuentemente la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, las contracciones, ¿sí? Todo en el progreso del trabajo de parto. En esta última etapa, en la postnatal, es la evaluación del bienestar del recién nacido. Evaluaremos el vínculo afectivo, vamos a conocer a la madre y el recién nacido para hacer un diagnóstico en relación a su capacidad de autocuidado. Evaluar el estado emocional de la madre, el vínculo madre-hijo, algunos aspectos de la salud mental, el vínculo familiar y composición familiar, ¿sí? Acá en este punto vamos a estar atentos al vínculo que tiene el madre-hijo. Si la madre mira a los ojos al bebé, si ella está atenta, ¿sí? Si existe el apego, la capacidad que tiene la madre de percibir su autocuidado y el cuidado que requiere este recién nacido, ¿sí? La vinculación familiar, ¿sí? Es la composición también familiar, si tienen hermanos, si tiene padres, si la madre vino sola, si tiene abuelos, ¿sí? También el contexto en el que se encuentra la paciente. Evaluaremos. Una de las manifestaciones que también deberemos tener en cuenta es el llanto, ¿sí? El llanto del bebé despierta generalmente mucha angustia en los papás porque cada vez que el bebé llora, ¿sí? Es un significado de que nos quiere decir algo, pero a veces no sabemos qué. Entonces tenemos que darle serenidad a la mamá, decirles que se tranquilice, que confía que en este momento pasará y que a correr de los días, ¿sí? Se va a ir dando cuenta porque se van a ir conociendo qué es lo que quiere decir o que tratar de decodificar qué es lo que necesita el bebé, ¿sí? En cada momento. Puede que tenga hambre, por eso llora, por sueño, por necesidad de succionar, de incomodidad y de lo que es más frecuencia que necesita, que puede ser también que lo alcen, que tenga ganas que le hagan upa, ¿sí? Comúnmente este tipo de necesidades comienzan con un llanto leve que se va agudizando y no es satisfecho inmediatamente, ¿sí? Entonces esto es que el bebé llora, 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 no sabemos qué es lo que quiere, entonces ahí la madre se empieza a frustrar, se pone mal, ¿sí? Entonces le resulta un momento muy estresante. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es darle tranquilidad a esa mamá, decirle que va en algún momento a dejar de llorar, que el bebé llora porque nos quiere decir algo, ¿sí? Que a medida que va pasando los días, ¿sí? Va a ir decodificando cuál es su necesidad. Puede llorar por sueño, puede llorar por hambre, puede llorar porque está con dolor, ¿sí? Entonces, que se tranquilice, que se siente y que evalúe, ¿sí? Qué es lo que necesita su bebé. Ahora bien, cuando el llanto se presenta de manera abrupta, puede que se sienta alguna molestia o dolor, como decía anteriormente. No solamente llora porque tiene hambre, en el mejor de los casos, sino también llora porque siente dolor, ¿no? Entonces, el dolor que conocemos tipo cólico. Esto generalmente le sucede a algunos bebés y le genera un dolor muy fuerte que se puede reflejar en su llanto. Podemos decirle que puede probar en este momento en sostenerlo, ¿sí? Firmemente boca abajo, flexionando sus piernas hacia abajo y hablarle suavemente que en un momento pasará, ¿sí? Ustedes pueden tratar de tranquilizarse, lo único que pueden hacer es acompañarlo y sostenerlo.
El recién nacido también necesita mucho de contacto físico porque recordemos que en el vientre materno estaba protegido, ¿no? Bueno, en el sueño debemos saber que los bebés, ¿sí?, recién nacidos duermen muchas horas por día, en especial los primeros días, por eso los intervalos entre cada toma son irregulares y muchas veces se duermen rápidamente en el pecho, ¿sí? Esto es habitual. De a poco se irán adaptando a la rutina y logran diferenciar el día, la luz, el ruido y el movimiento, y de la noche la oscuridad, la quietud y el silencio. En este momento también tendrán periodos de sueño más prolongados durante las noches. Esta adaptación lleva entre 1 y 2 meses y a veces más. Para generar un clima de sueño, el ambiente debe ser adecuado para dormir. Dormir, generalmente tratar que sea en el mismo lugar. La cama debe ser exclusiva para dormir y no para comer, no mirar la televisión. Evitar acostarlo cuando éste esté despierto o despertarlo si está dormido. El uso de los aparatos electrónicos, ya sea la TV o el celular, ¿sí?, o ponerle la computadora enfrente para conciliar el sueño. Las siestas diurnas, que no pasen más de 3 horas y que sean antes de las 4 de la tarde aproximadamente, para poner un horario general, ¿sí?, porque si no, no va a dormir de noche. No dormir con hambre y no comer antes de dormir. Bueno, en el sueño debemos saber que los bebés, ¿sí?, recién nacidos duermen muchas horas por día, en especial los primeros días, por eso los intervalos entre cada toma son irregulares y muchas veces se duermen rápidamente en el pecho, ¿sí? Esto es habitual. De a poco se irán adaptando a la rutina y logran diferenciar el día, la luz, el ruido y el movimiento, y de la noche la oscuridad, la quietud y el silencio. En este momento también tendrán periodos de sueño más prolongados durante las noches. Esta adaptación lleva entre 1 y 2 meses y a veces más. Para generar un clima de sueño, el ambiente debe ser adecuado para dormir. Dormir, generalmente tratar que sea en el mismo lugar. La cama debe ser exclusiva para dormir y no para comer, no mirar la televisión. Evitar acostarlo cuando éste esté despierto o despertarlo si está dormido. El uso de los aparatos electrónicos, ya sea la TV o el celular, ¿sí?, o ponerle la computadora enfrente para conciliar el sueño. Las siestas diurnas, que no pasen más de 3 horas y que sean antes de las 4 de la tarde aproximadamente, para poner un horario general, ¿sí?, porque si no, no va a dormir de noche. No dormir con hambre y no comer antes de dormir. Bueno, acá va de a poco a implementar los ámbitos de higiene, ¿sí? Por ejemplo, hablar del cordón umbilical, que recomendamos familiarizarse con el cordón umbilical. Al tocarlo al bebé no siente dolor, ya que carece de sensibilidad. Con el correr de los días su aspecto variará y se irá secando hasta caerse solo. Habitualmente entre la primera y la segunda semana, a veces la base del cordón tiene un color amarillento, que es normal, ¿sí? Todas estas características hay que explicarle a la mamá para que ella sepa qué es lo normal, ¿sí?, y que lo puede tocar sin problema y manipularlo para su higiene. El cuidado del cordón umbilical consiste en mantenerlo limpio y seco, preferentemente por fuera del pañal. Si se ensucia, lavarlo con agua y jabón y secarlo bien, retirando cualquier secreción o resto de sangre que pudiera haber. Recomendamos usar una gasa estéril en un lugar de algodón para evitar que la pelusa quede adherida al cordón, ¿sí? Se puede bañar al bebé aun si el cordón no se cayó todavía.
y explicar también que luego de su caída es normal que exista una pequeña pérdida de sangre durante algunos días que no requiere cuidados especiales. Detallamos los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de higienizar al bebé y recomendamos que en todos los casos es importante utilizar productos neutros, sin perfume ni desodorante, ¿sí? El baño se trata de un momento agradable y de juego para el bebé, por eso es preferible que estén presentes ambos padres. No hay inconveniente en bañarlos en cualquier momento del día, incluso luego de la alimentación. De todas formas, sugerimos hacerlo por la noche, ya que suele tranquilizar y predisponer al sueño. Usar jabón suave, neutro, sin perfume ni desodorantes, y utilizar una toalla limpia y suave para secarlo del agua. Luego del alta, el bebé puede recibir un baño, incluso si todavía no se le cayó el cordón umbilical, ¿sí? En este caso es importante secarlo bien antes de finalizar. Bueno, el cambio del pañal, sí, tener en cuenta también que en las niñas la limpieza es de adelante hacia atrás para evitar la contaminación, sí, y los niños limpiar muy bien la bolsa testicular entre las nalgas y los muslos. Siempre hacer hincapié en lavarse las manos antes y después del cambio del pañal, no solamente en el cambio del pañal, sino siempre antes de atender a su hijo o preparar el alimento, ¿sí? Luego de ir al baño o cambiarle el pañal. Siempre recordar la higiene de manos, el lavado de manos. En el cambio de ropa, debemos explicar que tiene que ser cómoda, que no debe estar ajustada, que preferentemente utilicemos ropa de algodón de textura suave, ¿sí? Que cuando se lava la ropa del bebé utilizar un jabón neutro, puede ser un jabón blanco que viene ya que viene compactado, ¿sí? El jabón blanco común de barra, con ese lavar la ropita, ¿sí? Porque al utilizar otros jabones tienen muchos químicos, entonces puede hacer algún tipo de reacción en la piel o una reacción alérgica, ¿sí? Para el bebé. Siempre recomendamos que en las visitas, ¿sí? Se laven las manos antes y después, ¿sí? Del contacto con el bebé, con agua y jabón, ¿sí? Evitar el contacto con las personas que estén resfriadas o que tienen una enfermedad infectocontagiosa. Evitar también que besen al bebé en los labios, ¿sí? Cuando el bebé esté apenas recién nacido con horas de vida, ¿sí? Evitar la aglomeración de gente, de a veces la ansiedad de los familiares de querer entrar a la habitación y conocer al nuevo integrante de la familia, ¿sí? Hace que en una habitación chica con poco espacio haya 10 a 20 personas, ¿sí? Entonces lo recomendable es que no, que vayan a visitarlo de manera gradual, que entre uno, se lave las manos con agua y jabón, le pida permiso a los familiares si lo puede tocar y demás, ¿sí? Porque a veces también las madres no quieren que lo alcen, ¿sí? Entonces tratar de mantener un clima confortable y que sea agradable para todos. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Este tema es bastante cortito. Espero que se haya entendido cada punto que hemos tratado. Y bueno, vamos a continuar con lo que es la lactancia materna, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que estén todos muy bien.